Bienvenidos a una nueva inmersión. Preparaos para sumergirnos en un evento que sacudió los cimientos de la guerra naval, el hundimiento de la Fuerza 7. Pongámonos en situación. Diciembre de 1941. La Segunda Guerra Mundial está en pleno auge y el Pacífico es un polvorín. En este escenario, Gran Bretaña envía a Fuerza 7, una poderosa flota, a Singapur para disuadir a un Japón cada vez más ambicioso. Pero, lo que parecía una demostración de fuerza, terminó en desastre. La Fuerza 7, incluyendo 2 acorazados británicos de vanguardia, fue completamente destruida por la aviación japonesa. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudo una fuerza aparentemente invencible ser derrotada de forma tan contundente? Para comprender esta debacle, Rush, es esencial analizar el contexto global. Japón, al convertirse sin una imparable expansión militar, había puesto sus miras en el sudeste asiático. Y Singapur, la joya de la corona del Imperio Británico en la región, se convirtió en un objetivo estratégico clave. Gran Bretaña, por su parte, confiaba en la supremacía de su armada, con el acorazado como buque insignia. Cierto. Ahí entra en juego la Fuerza 7, 2 acorazados, el HMS Prince of Wales y el HMS Repulse, acompañados por 4 destructores. Llegan a Singapur con la misión de frenar cualquier avance japonés, pero eran realmente conscientes del desafío al que se enfrentaban. Esa es la cuestión. Mientras Gran Bretaña se aferraba al poderío de los acorazados. William Pafundo de las características. William Pafundo es un fuganza en la sombra y había estado desarrollando una doctrina naval revolucionaria, centrada en el poderío de los portaaviones y la aviación naval. Es decir, que mientras los británicos seguían anclados en la era de los grandes cañones, los japoneses ya estaban jugando una partida totalmente distinta. ¿Cómo pudieron los británicos ignorar esta nueva realidad? ¿Era simple cabezonería o había algo más? Bueno, era una época de cambios drásticos. Y no todos estaban preparados para aceptar las nuevas reglas de juego. Muchos, como el propio almirante Sir Tom Phillips, al mando de la Fuerza 7, se resistían a abandonar la doctrina naval tradicional. Por Phillips, subestimando la amenaza aérea, consideraba a los portaaviones como un complemento secundario a la potencia de fuego de los acorazados. Argentina. Con el almirante Phillips. A pesar de los informes de inteligencia sobre la creciente capacidad de la aviación naval japonesa, decidió ignorarlos. Tenía tanta fe en sus acorazados. Sí, incluso llegó a afirmar que los cañones antiaéreos británicos eran más que suficientes para repeler cualquier ataque aéreo. Como si fuera una señal del destino. Justo en ese momento, llega el ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor, un punto de inflexión en la guerra. ¿Cómo afectó este evento a la situación de la Fuerza 7? El ataque a Pearl Harbor no solo fue un duro golpe para Estados Unidos, sino que también envalentonó a Japón y aceleró sus planes de expansión. La Fuerza 7, ahora en aguas enemigas, se convirtió en un objetivo prioritario. Y aquí comienza la casa. Japón, con la moral por las nubes, se lanza a la búsqueda de la Fuerza 7. ¿Qué medidas tomaron para localizarla y eliminarla? Japón intensificó el reconocimiento aéreo en la zona y desplegó bombarderos y aviones torpederos en bases terrestres en Tailandia. Estaban decididos a eliminar cualquier amenaza a su avance. Y mientras tanto, el almirante Phillips seguía convencido de la invulnerabilidad de sus acorazados. Increíblemente, a pesar de los informes sobre la presencia de aviones japoneses en la zona, Phillips decidió zarpar sin cobertura aérea. ¿Qué decisión tan arriesgada? Sin cobertura aérea, la Fuerza 7 quedaba expuesta a un ataque devastador. Un error garrafal que sellaría el destino de la Fuerza 7. A esto se sumaron fallos de comunicación y oportunidades perdidas que contribuyeron al desastre. La flota británica navegaba hacia una trampa mortal, y la trampa se cerró el 10 de diciembre de 1941. La Fuerza 7 fue atacada por oleadas de bombarderos y aviones torpederos japoneses. Imagínate la escena. El cielo se llena de aviones enemigos. El rugido de los motores. Las explosiones que sacuden los barcos. ¡Uf! ¡Qué tensión! Debió ser aterrador para los marineros británicos enfrentarse a semejante ataque, sin apenas defensa. ¿Cómo se desarrollaron los ataques? Los japoneses lanzaron un ataque coordinado y preciso, primero. Los bombarderos atacaron para dañar las cubiertas y los sistemas antiaéreos de los barcos. Luego, los aviones torpederos entraron en acción. Esquera, hablemos un momento de esos torpedos. Eran especiales. Quiero decir, si los británicos confiaban tanto en sus acorazados, son que debían estar preparados para este tipo de arma. Sí. Los acorazos estaban diseñados para resistir torpedos, pero los japoneses habían desarrollado un tipo de torpedo especialmente letal. El tipo 91 era más rápido, tenía mayor alcance y una carga explosiva mucho mayor que los torpedos convencionales. Además, los pilotos japoneses estaban excepcionalmente bien entrenados en tácticas de ataque con torpedos. Ya veo. O sea que no solo tenía mejor tecnología, sino que también sabían usarla con maestría. Una combinación letal. ¿Y qué hay de la defensa antiaérea británica? No pudieron hacer nada para repeler el ataque. Los artilleros británicos lucharon con valentía, pero estaban superados en número y en tecnología. Sus cañones antiaéreos, pensados para defenderse de aviones más lentos y torpes, no podían hacer mucho contra la velocidad y la agilidad de los aviones japoneses. Es como intentar cazar moscas con un cañón.
Debió ser desmoralizante para la tripulación británica. Los relatos de los supervivientes hablan del caos, el ruido ensordecedor de las explosiones, la desesperación de ver cómo sus compañeros caían. A pesar de todo, lucharon con tenacidad hasta el final. Y al final, la inevitable tragedia, el HMS Prince of Wales. Orgullo de la Royal Navy, se hunde bajo las olas. Un golpe demoledor para Gran Bretaña. Absolutamente. La pérdida del Prince of Wales fue un shock para el mundo entero. Era la primera vez que un acorazado moderno era hundido exclusivamente por un ataque aéreo, mientras navegaba a toda velocidad. Un momento histórico que marcaba el fin de una era. Y el Repulse corrió la misma suerte. El HMS Repulse también fue alcanzado por múltiples torpedos y bombas. Su capitán, William Tenet, intentó maniobrar para evitar los ataques, pero la superioridad aérea japonesa era abrumadora. Finalmente, el Repulse también se hundió, llevándose consigo a cientos de marineros. es escalofriante imaginar esos momentos finales. La angustia de los hombres atrapados en los barcos que se hunden. Un verdadero desastre. ¿Qué repercusiones tuvo la pérdida de la Fuerza SOR a nivel estratégico? La pérdida de la Fuerza SET fue un golpe devastador para la moral británica y un punto de inflexión en la guerra naval. Demostró, sin lugar a dudas, que la era del acorazado como rey de los mares había llegado a su fin. Pero no había habido otras señales antes, quiero decir. El ataque a Pearl Harbor ya había demostrado la vulnerabilidad de los barcos ante el poder aéreo. ¿Por qué esta lección fue tan difícil de asimilar? Es cierto que Pearl Harbor fue una llamada de atención, pero muchos, especialmente en la vieja guardia naval, se aferraban a la idea de que el acorazado seguía siendo el arma definitiva. La pérdida de la Fuerza SET fue la prueba irrefutable de que el paradigma había cambiado. Un cambio de paradigma. Oh. Obligó a todas las potencias navales a replantearse sus estrategias. Exacto. La confianza ciega en los acorazados se evaporó de la noche a la mañana. Se hizo evidente que la velocidad, la potencia de juego y el blindaje, por sí solos, ya no eran suficientes para garantizar la supremacía naval. El control de los cielos se convirtió en el factor determinante en las batallas navales. Es decir, que el unimiento de la Fuerza SET no solo cambió la forma de combatir en el mar, sino que también transformó la industria naval y la proyección de poder a nivel global. Precisamente, los países que no se adaptaron a esta nueva era de la guerra naval se vieron relegados a un segundo plano. La carrera por desarrollar portaaviones y aviones más potentes se intensificó. La tecnología y la estrategia naval entraron en una nueva era. Es increíble cómo un solo evento puede desencadenar cambios tan profundos. Y me pregunto, ¿cómo afectó esta derrota a Gran Bretaña? Digo, más allá del golpe a la moral, ¿qué implicaciones tuvo para su estrategia en el Pacífico? La pérdida de la Fuerza SET fue un duro golpe para el prestigio británico y dejó al descubierto la vulnerabilidad de sus posesiones en el lejano oriente. Obligó a una reorganización estratégica a la gran escala. Claro, ya no podían confiar en su poderío naval para defender sus intereses en la región. Debieron replantearse su posición frente a un Japón cada vez más poderoso y con una estrategia naval mucho más avanzada. Exactamente. La caída de Singapur, poco después del hundimiento de la Fuerza SET, confirmó esta nueva realidad. El Imperio Británico en el Pacífico se tambaleaba y la guerra en Europa absorbía la mayor parte de sus recursos. Una situación complicada, Ah. sin duda. Mientras tanto, Japón. gracias a su apuesta por la innovación y la adaptación a las nuevas tecnologías, consolidaba su dominio en el Pacífico. Sin duda, la victoria sobre la Fuerza SET les proporcionó una importante ventaja estratégica y les permitió avanzar en su campaña de expansión. Una victoria que nos dejó una lección importante: la capacidad de adaptarse a los cambios, de innovar y de cuestionar las viejas ideas. Es crucial en cualquier ámbito de la vida, no solo en el militar. Totalmente de acuerdo. La historia está llena de ejemplos de imperios y civilizaciones que se derrumbaron por no saber adaptarse a las nuevas circunstancias. Y en el mundo actual, con la aceleración tecnológica y los cambios constantes, esta capacidad de adaptación es más importante que nunca. Volviendo a la Fuerza SET, me intriga la figura del almirante Phillips. A la luz de lo que sabemos ahora, ¿crees que, si hubiera tenido una visión más flexible y hubiera adaptado su estrategia a la nueva realidad de la guerra naval, podría haber evitado la derrota? Es una pregunta difícil de responder. Es imposible saber con certeza qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Lo que sí sabemos es que la rigidez mental de Phillips y su subestimación del poder aéreo fueron factores clave en la derrota. Es decir, aunque no podemos reescribir la historia, sí podemos aprender de ella para evitar repetir los mismos errores. Analizar las decisiones y los errores del pasado puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el presente. Exacto. Y creo que este es el mensaje principal que debemos transmitir a nuestros oyentes. La historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos ofrece valiosas lecciones para el presente y el futuro. La historia de la Fuerza SET nos recuerda que el progreso, la innovación, a veces llegan de la mano de la derrota, de la necesidad de replantearnos lo que dábamos por sentado. El hundimiento de esta poderosa flota marcó el fin de una era,
pero también abrió las puertas a un nuevo paradigma en la guerra naval. Y quizás este sea el mensaje más importante que podemos extraer de esta historia. La capacidad de convertir la derrota en una oportunidad para aprender, para innovar, o para construir un futuro mejor. Una lección de historia que resuena con fuerza en el presente. Con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en la historia de la Fuerza Cetes. Espero que os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.